Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ha estado esta semana? agradable. Agradable. ¿Cómo es eso agradable? Asumo entonces que otras semanas han sido desagradables. No, profe. Ah, bueno, bueno, espero que estén todos súper bien. Hemos, estamos, a ver, voy a explicar algunas cosas. El día de hoy Eh, hoy día durante el día se va a cargar la prueba correspondiente a la unidad 2 de mercantilismo y expansión europea. Esa unidad va a estar, la prueba va a estar abierta hasta el día 28 de julio, ¿ya? Para que la puedan hacer, ¿ya? Eh, Eso hasta nuevo aviso. No sé, no sé si irá a tener algún cambio, si es que se toma, a nosotros todavía no se nos ha confirmado nada, no se nos ha dicho nada si el colegio va a tomarse algunos días, como se ha comentado en la prensa o a partir de algunos municipios, algunas informaciones. Yo al menos no tengo ninguna información extra sobre eso. Así que en el caso de que, en el caso de que así ocurra, eh, probablemente tenga alguna modificación en el calendario de la evaluación, pero hasta ahora se mantiene todo tal cual hasta el día 28 de julio. ¿Ya? Eh, Ya, eh, ya. Eh, por lo tanto, les comento que todas estas clases que entran en la evaluación número 2 el material está en el drive de Facebook y están las clases en el YouTube del colegio, en el canal de YouTube del colegio. ¿Ya? Me preguntaban por qué, me llegó un correo, pero de primero medio, no de octavo, qué pasaba, por ejemplo, con el tema de de las otras videoconferencias. Yo no las he querido subir todavía para que no se confundan ustedes con el material que entra en las evaluaciones progresivas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya después que terminemos la unidad 2 la evaluación, yo les voy a cargar las clases de la unidad 3 en Classroom, en un espacio apartado, todas las clases de la unidad 3, ¿ya? Después, las clases de la unidad 4, ¿ya? Y ahí ya deberíamos estar más o menos al día y ahí ya voy a ir subiendo de manera constante las clases, pero no las he querido subir para que no se les genere una confusión, ¿ya? Eso ha sido la explicación, ¿ya? Eh, Sobre todo para que no se les preste para mayores confusiones a ustedes y les facilite su estudio y no se les junte mucho material que al final a veces cuando hay mucho no es un gran aporte, sino que al final a veces más confunde que nada, ¿ya? Entonces ese es el motivo. Como les digo, desde hoy día va a estar disponible la evaluación eh, para la unidad 2 que va a estar abierta hasta el 28 de julio. Y como les decía, en caso de que haya alguna semana que se dé, algunos días, eso se va a informar oportunamente y probablemente tenga algún cambio tenga algún cambio
en el calendario, pero hasta ahora nosotros no tenemos, yo al menos no tengo mayor información, ¿ya? Eh, eso, eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Súper. Bien, entonces empecemos con la clase de hoy. Estamos revisando nosotros en esta unidad 4, estamos revisando el absolutismo y el antiguo régimen, la unidad 4. ¿Ya? Dijimos que habíamos partido esta unidad revisando las características del sistema político de este periodo del antiguo régimen como el sistema absolutista. Dijimos que el absolutismo consistía en que se concentraba el poder en una única persona, eh, pero cuando hablamos del poder no estamos hablando exclusivamente del poder político, estamos hablando de todo el poder, ¿ya? El poder social, político, económico, todo estaba concentrado en torno a la figura del rey, ¿ya? Eh, por eso es que hablamos de un poder absoluto por parte del rey. Esto es consecuencia de todo el desarrollo de fortalecimiento de las monarquías que nosotros revisamos hace un par de unidades atrás. De hecho, en la unidad 1, si no me equivoco, eh, revisamos estas características de cómo las monarquías, los reyes que no eran tan poderosos en la Edad Media, hacia fines de la Edad Media comienzan a hacer estas alianzas, especialmente con la burguesía, y se conforman ya hacia el siglo XVII y siglo XVIII como el principal elemento dentro de la sociedad del antiguo régimen. Dentro de las características de la monarquía absoluta, dijimos que el título de rey era un título hereditario, se heredaba al hijo mayor del rey, eh, y su voluntad es la ley, pero Dios está sobre el rey. Sin embargo, esta figura de que Dios estaba sobre el rey igual era un poquito engañosa, porque cuando el rey hacía algo y pues, probablemente puede haber alguien que decía, oye, pero ¿por qué tú mandas en esto? El rey decía, bueno, acúsame con Dios. Y ahí terminaba la discusión. ¿Ya? Es decir, también era como una especie de último argumento, el hecho de que estuviera el rey sobre, el Dios estuviera sobre el poder del rey. Y por lo tanto todos los súbditos del rey debían obedecerle de manera incondicional. El mayor ejemplo del absolutismo monárquico fue el rey Luis XIV de Francia, quien gobernó hacia fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, donde él decía que el Estado era él, ¿ya? Él decía el Estado soy yo. Por lo tanto, eso encarna de mejor manera la visión y la forma de ejercer el poder por parte de los reyes absolutistas. Hablamos del antiguo régimen como concepto, dijimos que el concepto provenía del conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa durante los siglos XVII y XVIII. Dijimos también que este término fue utilizado de manera despectiva y fue utilizado por primera vez por los revolucionarios franceses hacia fines del siglo XVIII para caracterizar cómo era Francia antes de la revolución, pero de una forma despectiva, es como el antiguo régimen, así como lo que había antes, como era malo, y posteriormente se utilizó para designar esa realidad política e institucional de otros estados. Hoy día, igual, de todos modos, es incorrecto utilizar el concepto absolutismo. El concepto absolutismo corresponde casi de manera exclusiva a este periodo. Si no si no está en ese periodo, no se puede utilizar el concepto de absolutismo.
¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy día, si hay algún gobierno en alguna parte del mundo que concentre el poder como lo hacían los reyes absolutistas, no estamos hablando de absolutismo, probablemente estamos hablando de dictaduras, probablemente estamos hablando de eh, alguna forma de totalitarismo, pero no podemos hablar de absolutismo porque esto corresponde de manera exclusiva a lo que ocurría en Europa entre los siglos XVII y XVIII. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener ojo en no incurrir en ese tipo de errores al, al utilizar estos conceptos de manera errada. ¿Ya? Eh, Básicamente, el antiguo régimen tiene 4 características, de las cuales nosotros revisamos la primera en la clase anterior, que fue la demografía antigua. ¿En qué consiste la demografía antigua? Dijimos que consistía en un escaso crecimiento vegetativo, había muy poco crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque habían altas tasas de natalidad, pero también habían altas tasas de mortalidad. Por lo tanto, nacía harta gente, pero también moría harta gente. Por lo tanto, este espacio que está acá, que es el crecimiento de la población, era bastante escaso, bastante bajo, especialmente la mortalidad infantil. Esto estaba asociado principalmente a bajo rendimiento agrícola y a este frágil equilibrio entre población y recursos. Por lo tanto, la gente no tenía los medios para subsistir. ¿Ya? La gente no tenía estos medios para subsistir, por lo tanto, la gente moría de hambre, básicamente. Y eso es lo que hacía que no estuviese las defensas, no estuviese sus cuerpos con la protección y las condiciones para poder resistir una enfermedad, por ejemplo, de tipo epidémica, y obviamente también estaba el factor de las hambrunas que determinaban qué personas morían o no con una enfermedad. Muchas de estas personas por una neumonía o por un resfrío común podían morir debido a que estaban mal alimentadas. ¿Ya? Eh, Generalmente en la historia uno ve este tipo de casos donde se encuentra con que eh, ¿cómo decirlo? Eh, la población está muy expuesta a las condiciones climáticas para el desarrollo de su cosecha y de su actividad agrícola. Eh, Obviamente parte del desarrollo y del desarrollo, de la evolución de las sociedades humanas ha tenido que ver también con muchas veces superar las trabas que el medio les pone. ¿Ya? Entonces, eh, cómo superar, por ejemplo, la sequía y producir igual alimento a pesar de tener sequía. Eso también es un desafío, ha sido un desafío importante para las sociedades humanas desde siempre. ¿Ya? Por eso es que el desarrollo tecnológico también está muy relacionado con eso. Por ejemplo, no sé, en el norte poner atrapanieblas en el desierto y de esa forma poder captar esa humedad y utilizarla para el riego de los cultivos, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, ya hacia mediados del siglo XVIII, en algunas zonas, no en todas partes, sino que en algunas zonas de Inglaterra y Francia principalmente, comenzaron a aumentar los excedentes alimentarios. La mejor nutrición por parte de la población condujo, perdón, a la disminución de las hambrunas y de la epidemia, y también influyó otro tipo de factores como el caso del desarrollo de la medicina. Les mencionaba que con el solo hecho de mejorar la higiene en la atención de los doctores hacia sus pacientes, ya eso reducía la mortalidad de manera bastante importante. Entonces, el gran desarrollo que se va a producir a partir del siglo XVIII va a llevar a un crecimiento demográfico, va a crecer la población, que no fue de manera pareja para todo el continente, solamente en estas zonas donde hubo un aumento de la producción agrícola. No tiene que ver no tiene que ver con que haya nacido más gente, sino que tiene que ver con que se produjo una disminución de la mortalidad. ¿Ya? Al haber más gente, igual hay más gente, muere menos gente, por lo tanto hay más gente, produce un aumento de la demanda, ¿ya? De la necesidad de esta población
de alimentos, también aumenta la necesidad de manufacturas, de ropa, de zapatos, y por lo tanto también aumenta la cantidad de mano de obra, de trabajadores disponibles tanto para el campo como para la industria, y estos dos factores fueron importantísimos para el posterior proceso del desarrollo de la revolución industrial. Y ahí habíamos quedado. ¿Sí? 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 ¿Estamos de acuerdo en que ahí habíamos quedado? Sí. Estupendo. Chiquillos, la clase de hoy se trata sobre la economía de base agrícola. Como su nombre lo dice, la base de la economía del antiguo régimen eran las actividades agrícolas. ¿Saben cuáles son las actividades agrícolas? A veces como que uno habla de la actividad agrícola y no sé si siempre los alumnos lo tienen claro eso. ¿Saben cuáles son las actividades agrícolas? De a uno, si pueden responder. ¿Saben cuáles son las actividades agrícolas? Me suena haber escuchado un montón de veces esa palabra, pero no. Ya. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Estabas desaparecido, Pablo, idea mía? No, estaba en el... ¿Pero no te había visto en otras clases? Ah, no, es que no podía entrar al Classroom. Ah, mm, ya, pero ya está solucionado eso. ¿Sí? Ah, ya, bacán, súper. Eh, Cuando nosotros hablamos de actividad agrícola, ya, Paulina, cosechar o algo así, ya. Cuando hablamos de la actividad agrícola, como bien dice Paulina, me dice por el chat, tiene que ver con actividades primarias, ¿ya? Actividades primarias se le llama, las actividades de tipo primario, se le llama también a las actividades, a ver, actividades, ¿por qué no me deja escribir? Deja escribir. Actividades agrícolas también se le llama, muchas de ellas se le llama como sinónimo de actividades primarias, ¿ya? De actividades primarias. Muchas veces se utiliza como sinónimo. ¿Y cuáles son las actividades primarias? Generalmente las actividades primarias están asociadas a... ver, ¿qué onda? Ya se puso tonto. Ya se puso tonto, parece. No, ¿dónde está el ratón? Ahí está. Eh, las actividades primarias. ¿Cuáles son las actividades primarias? Generalmente cuando uno habla de actividades primarias, está hablando de actividades de tipo extractivas. La cosecha, esas cosas así, ¿no? La ¿Sí? ganadería, ah, La agricultura, por ejemplo. eso. Pero en general, claro, porque generalmente cuando uno habla de actividades agrícolas, como que uno piensa que es la agricultura, pero no es necesariamente y de manera exclusiva la agricultura. Por eso son actividades primarias o actividades extractivas. ¿Y en qué consisten las actividades extractivas? Vale la redundancia, en extraer la materia prima o extraer un recurso, vamos a poner aquí, un recurso directo de la naturaleza. ¿Ya? Extraer un recurso directamente desde la naturaleza. Eso es una actividad extractiva. ¿Ya? Extraer el recurso directamente de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si yo les digo, nómbreme una actividad que extraiga el recurso directamente de la naturaleza. ¿Nombro uno? Sí, po. Una La actividad. minería. Ya, la minería, bien.
Entonces, en la minería lo que hago es extraer rocas desde un yacimiento, desde una mina, desde un filón, de donde sea, extraigo en la roca y en la roca viene una carga de minerales importante, ¿ya? Después se le hace otro tratamiento y eso se convierte en metales, pero yo no extraigo el metal directamente de las minas, ¿ya? Parecido ocurre con la pesca. Yo voy y extraigo el recurso en peces, en pescado, en peces, o en mariscos, los extraigo desde el mar. Lo mismo ocurre con la agricultura. Yo extraigo el recurso vegetal, frutas, entre otros, lo extraigo de la naturaleza. La ganadería, lo mismo. Extraigo o tomo la carne desde los animales o extraigo la leche de las vacas, etc. Por lo tanto, es una actividad extractiva. La base de la economía del antiguo régimen consistía en este tipo de actividades que, como les digo, de tipo extractivo, por eso son la base agrícola. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó mucho más claro para todos? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque a continuación yo ahora les voy a decir que 3/4 partes de la población europea trabajaba en actividades agrícolas. Entonces, si ustedes no saben cuáles son las actividades agrícolas, pueden pensar cualquier cosa. Por eso es que tenía que explicar eso, ¿ya? Como les decía, 3/4 partes de la población activa estaban ocupadas en la actividad agrícola y ganadera, ¿ya? Es decir, en la agricultura, en la pesca, en la minería y en la ganadería. Principalmente esa actividad forestal también podemos mencionarla. Estaban ocupadas eso, 3/4 partes de la población. Y eso ya después cuando veamos la estructura social del antiguo régimen también vamos a aclarar un poquito más eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si pongámoslo en cifra, si, bueno, esto, vamos a ponerlo en cifras, si la población eran 100 personas, el total de la población, de ese total, 75 personas trabajaba en actividades agrícolas. 75 de 100. ¿Ya? De esos 70 y el resto, entre los 25 restantes, se distribuían en otras actividades como los artesanos, como los esclavos, por ahí quedaban algunos todavía, estaban los artesanos, los esclavos, estaban los comerciantes, estaban la nobleza que no trabajaba, estaba el clero, la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, ese 25 del total, o ese cuarto restante, o ese un cuarto restante de la población, se repartían en todas las otras actividades. Por eso es que era tan importante la actividad agrícola en este periodo del antiguo régimen, ¿ah? Porque era mucha la cantidad de población que se dedicaba a esta actividad. Como era tan importante la actividad agrícola, la principal fuente de riqueza para todas las personas era la posesión de tierras. El término para señalar eso se llama fisiocracia, cuando la principal fuente de riqueza es la tierra. Se le llama fisiocracia. ¿Ya? Fisiocracia. Hoy día la principal fuente de riqueza es el dinero. ¿Ya? ¿Ya? Porque
estamos en un mercado de valores, ¿ya? Pero en esta época del antiguo régimen, la principal fuente de riqueza o el sinónimo de riqueza era tener tierras. ¿Ya? Entonces, muchas veces daba lo mismo qué tanto dinero uno tenía, lo importante era tener tierras. De hecho, eso pasaba con la nobleza. Había muchos nobles que no tenían un peso, que eran muy pobres, eran más pobres que los comerciantes. Pero como tenían tierras, eso también les daba un estatus social. ¿Ya? Y algo que los nobles no, o sea, los burgueses no tenían, por ejemplo, los comerciantes no tenían, era el hecho de tener tierras. ¿Ya? ¿Había industria? Sí, se producían bienes, sí, pero esta industria era de carácter artesanal. Cuando nosotros hablamos de la industria, no estamos hablando de las fábricas, ¿ya? Esto todavía falta bastante para que hablemos de fábricas. Esta industria, así como hablábamos que las actividades agrícolas eran actividades primarias, la industria, ¿qué tipo de actividades? ¿Es primaria? ¿La industria es una actividad primaria? ¿Es una actividad primaria la industria? ¿Extrae el recurso desde la naturaleza? No. La industria es una actividad, no es extractiva, es de transformación. Porque toma el recurso y lo convierte en un producto. ¿Ya? Eso es la industria, es una actividad de transformación. Por eso se habla que la industria es una actividad de tipo secundario. Es una actividad de tipo secundario porque toma el recurso que se extrajo en la actividad primaria o agrícola y lo convierte en otro, extrae el recurso y lo convierte en otra cosa, en un producto. ¿Ya? Por eso se habla de una actividad de transformación. ¿Ya? Y es de carácter artesanal, como podemos ver ahí en la imagen, es un tipo que hace, yo siempre uso el ejemplo del zapatero. El zapatero toma el cuero, toma la madera para hacer la suela y todo lo demás, y él hace el zapato completo. ¿Ya? Eso es una industria artesanal. Como pueden pensar, un zapato o un par de zapatos se hace en una semana, o se hace a lo mejor ya con suerte, pongámosle un par de zapatos en un día. ¿Ya? Esa es también la rapidez con la que se produce. No se necesita tampoco que se produzca más rápido, porque como no hay tanta población, no hay tanta demanda de zapatos. Esto va a cambiar cuando aumente la población. Cuando aumente la población, va a aumentar la demanda de zapatos, por lo tanto va a tener que cambiar la forma de producir. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de las fábricas, pero todavía falta para eso. ¿Ya? Se conservan todavía rasgos gremiales. Las características gremiales tienen que ver sobre todo con la estructura de los talleres artesanales. Las estructuras son bastante rígidas, donde hay un maestro, donde hay oficiales y hay aprendices. ¿Ya? Eso por una parte. Y por otra, los gremios se organizan entre ellos para fijar precios y para poder competir con otros gremios. Y se organizan sobre todo en las ciudades. Entonces, los gremios de zapateros, por ejemplo, definen el precio de un par de zapatos y de esa forma no hay ningún socio o miembro del gremio que tenga otros valores o tenga otras características en su producción. ¿Ya? Para eso se organizan los gremios.
El comercio más relevante es el comercio a larga distancia. Estamos pensando sobre todo en este triángulo del Atlántico, el comercio de esclavos, el comercio en el Atlántico Norte, especialmente a través del Caribe con América, el comercio a través del sur de África con las Indias. Entonces, el comercio más relevante es el de larga distancia. Dentro de los territorios no hay mucho intercambio de manera interna, porque estos intercambios son escasos y son complicados, porque hay deficiencia en las comunicaciones. El transporte se hace a través de carretas, por ejemplo, o yuntas de bueyes. Es muy lento, no existe un ferrocarril todavía, no existen ni camiones, no hay esos medios para comunicarse de manera interna. Sí hay embarcaciones que pueden recorrer el mundo entero, por eso es que es más significativo el comercio a distancia, y además es muy inseguro el mercado interno, por lo tanto es mucho más seguro hacerlo a través de distintos mercados internacionales desde hacia afuera de Europa. El desarrollo urbano es escaso, hay pocas ciudades y no son muy grandes. La aldea es el centro de la organización y de la producción. Son muy pocas las ciudades con más de 50.000 habitantes. Pensemos que Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, cuando llegan los españoles, tenía 1 millón de habitantes, por ejemplo. O sea, eh, ah, ahí podemos hacer una comparación. ¿Ya? No hay más de 50.000 habitantes en las ciudades. A mediados del siglo XVIII, en algunas zonas de Inglaterra, comienza una importante migración desde el campo hacia la ciudad. Esto va a desembocar en un fenómeno del urbanismo y del crecimiento y complejización de las ciudades, pero eso va a ocurrir recién en el siglo VIII, o sea, en el siglo XVIII. Antes, la gente vivía solamente en la aldea. ¿Por qué? Porque, como les dije en un principio, 3/4 partes de la población se dedicaba a actividades de tipo agrícola. Por lo tanto, no hay una vida en la ciudad. La gente a lo más iba a la ciudad a vender algo, a buscar algo, pero vivía en el campo principalmente. La estructura de la propiedad fundamentalmente era de carácter señorial, se mantenían las características feudales. Se basa en grandes propiedades cuyos dueños reciben cuantiosas rentas de carácter feudal procedentes de una ingente masa de campesinos. Es decir, se mantiene la estructura de tipo feudal en la posesión de las tierras. ¿Ya? Si bien estos señores tienen mucho menos poder que el que tenían durante el feudalismo, mucho menos poder, porque ahora el que tiene el poder es el rey a través de los impuestos y otros sistemas, pero la estructura de la propiedad de la tierra se mantiene basada en el poderío de este señor que es el dueño de las tierras, ¿ya? Que este señor que puede ser un miembro de la nobleza principalmente, y obviamente esto hace que existan campesinos que están relacionados a la tierra de manera muy parecida a como ocurría con la servidumbre durante el feudalismo. ¿Ya? Eh, como les decía, 3/4 partes de la población se dedicaba a actividades de tipo agrícola. Por lo tanto, gran parte de la población estaba sometida y estaba en condiciones de ser un trabajador, un campesino para un señor, y por lo tanto gran parte de la población estaba sometida a estas condiciones laborales de entregar eh, rentas y entregar parte de su producción agrícola, entregársela al señor dueño de la tierra. ¿Ya? En general, la base de la economía era la agricultura y la ganadería. No había mucha producción industrial, la cual solamente era de tipo artesanal y que tenía estructura todavía de gremios, de formas medievales aún. Eh, el comercio era muy escaso a nivel local, a nivel interno.
ya que el principal comercio que se desarrollaba era el comercio a larga distancia, especialmente con América. Y en cuanto a la posesión de la tierra, se mantenían las características de la posesión de tierra con características feudales. En cuanto a la ciudad, aún había muy poco desarrollo urbano, muy poco desarrollo de las ciudades. La aldea era el centro de la vida, el centro de la organización de la producción, ya que eran muy escasas las ciudades con más de 50.000 habitantes. Recién esto va a empezar a cambiar con la revolución industrial en el siglo XVIII, pero todavía falta bastante. Por lo tanto, la base de la vida de las personas estaba en el campo, la base de la vida de las personas estaba en el campo, como les decía, en el cual todavía se mantienen, se mantienen todavía características de tipo feudal, donde hay una persona que controla las tierras y los trabajadores, los campesinos, le trabajan a estos señores y le entregan parte de la producción. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas sobre la economía en el antiguo régimen. Hable ahora o calle para siempre. No. ¿No? ¿Está clarísimo? ¿Sí? Chiquillos, en este ratito que no nos vamos a ver, si tienen alguna duda me la hacen en la hora siguiente que tenemos clase de nuevo. ¿Ya? Bueno, espero que le haya quedado bastante más claro, o sea, que le haya quedado claro la explicación y eso, creo que no me falta nada más. ¿Sí? Chiquillos, nos vemos en un ratito más, unos 15 o 20 Profe, minutos. una pregunta Dale, sobre, Fernando. ¿se tiene que usar el mismo link para entrar a la siguiente clase? Sí, el mismo link. Ah, ya. El mismo link, la Gracias, misma profe. clave y el mono que va a estar acá adelante es el mismo. Exactamente el mismo. Ya, chiquillos, nos vemos en un ratito. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.